1. El automóvil ha estado evolucionando desde hace más de 100 años. A finales del siglo XIX, los incómodos vehículos accionados por vapor dejaron paso a unos automóviles más prácticos y potentes con motores de combustión interna. Las velocidades máximas se dispararon desde los 10 a los 100 km por hora y la aparición de las carreras acabaría siendo inevitable. Los automóviles eran unos juguetes caros para las clases más privilegiadas. Competían con ellos en pistas de tierra circulares o de una ciudad a otra. Las carreras de larga distancia ni siquiera existían hasta 1907, cuando el periódico francés Le Matin publicó un reto que desafiaba al mundo entero. Una carrera desde Pekín, China, hasta París, Francia. El 10 de junio de 1907, 5 coches europeos partieron desde Pekín dispuestos a recorrer los 16.000 kilómetros que les separaban de París ante el asombro de todos. El 10 de agosto de 1907, el Itala, de fabricación italiana, llegaba a París tras pasar 60 agotadores días en la carretera. La carrera de Pekín a París había terminado, pero sirvió de antecedente de lo que quedaría por llegar. El 24 de noviembre de 1907, Le Matin publicó otro reto aún más desafiante. ¿No sería fantástico enviar un coche a recorrer el mundo entero? Le matin, course autour du monde annoncée. Le matin. De Nueva York a París. Una carrera de automóviles por todo el mundo, cruzando las praderas salvajes de las grandes llanuras, siguiendo hacia el norte hasta Alaska, y por el estrecho de Bering congelado hasta Siberia. Los coches atravesarían después el vasto territorio de la madre Rusia y recorrerían la recién formada nación germana hasta llegar a su destino final, París. La carrera atrajo el interés del mundo entero y el 28 de noviembre el poderoso New York Times anunciaba que copatrocinaría la carrera junto a Le Matin. El 22 de enero ya se habían apuntado a la carrera 10 equipos de Europa y Estados Unidos. Aunque novatas en la producción de automóviles, las compañías estadounidenses creían que podían competir con lo mejor de Europa. Moon, White, Maxwell y otros fabricantes de automóviles estadounidenses mostraron su interés. Tenían claro que la carrera demostraría la utilidad del automóvil y relegaría el motor de vapor y las calesas tiradas por caballos a la condición de inventos del pasado. Conducir un automóvil por todo el mundo sería la mayor aventura de todos los tiempos. Eso, por supuesto, si es que el automóvil pudiese lograrlo. ...10 de febrero. El viaje en automóvil de Nueva York a París no es propiamente dicho una carrera. La velocidad no es un factor importante en este desafío. El desarrollo futuro inmediato del coche a motor será dotarle de mayor potencia y resistencia para vencer las dificultades. La empresa es ardua, pero no nos cabe duda de que será un éxito. Garantizar la disponibilidad del combustible para los automóviles era toda una apuesta. La Standard Oil Company accedió a proporcionar depósitos de combustible por todo Estados Unidos y la European Naval Brothers lo suministraría en Asia y Europa. Los coches avanzarían junto a las principales líneas de ferrocarril de todo el mundo y se esperaba que nunca llegasen a estar a más de un día de viaje de una línea de ferrocarril y de las provisiones que necesitarían. 6 de febrero. De los 4 coches americanos inscritos en la carrera, solo uno estará en la línea de salida el viernes. El coche de Thomas, que llegará aquí desde Buffalo el sábado, se dirigirá inmediatamente al edificio del Times, donde permanecerá guardado hasta el día de la carrera. E.R. Thomas, de la compañía americana de coches Thomas Flyer, quería participar en la carrera, aunque solo fuese por la publicidad que podría generarle. No obstante, pensaba que la carrera era el mayor disparate que había oído en su vida. Los alemanes, los franceses y los italianos ya tenían participantes, pero los fabricantes estadounidenses e incluso el mismo señor Thomas pensaban que no se podía ir en coche más allá de Chicago, porque hay que recordar que esto era en invierno y en aquella época no había ninguna carretera que cruzase Estados Unidos. Por eso solo pensar en hacerlo hacía reír a muchos fabricantes americanos. El reto estaba claro: ir desde Nueva York a París en automóvil. Lo que no estaba claro era si alguien sería capaz de terminar la carrera.
El 9 de febrero el coche de Thomas Flyer fue transportado en tren desde Buffalo hasta Nueva York. La carrera iba a empezar a las 11 de la mañana del 12 de febrero, en el cumpleaños de Lincoln. Los 5 coches europeos que iban a competir en la carrera alrededor del mundo llegaron al puerto de Nueva York el 6 de febrero de 1908, solo 6 días antes de comenzar su periplo de 30.000 kilómetros de recorrido. El equipo italiano llega con su potente Zust, capitaneado por Antonio Scarfoglio, poeta e hijo del director del periódico italiano Il Mattino, su patrocinador. El conductor Emilio Sirtori y el mecánico Henry Haga se unen a Scarfoglio para intentar llevar el Zust hasta la victoria y alcanzar la gloria para Italia. El participante alemán Protos había sido montado a toda prisa en Berlín. 600 hombres trabajaron 16 días seguidos para ponerlo a punto para la carrera. Hans Koppen, un joven oficial alemán, obtuvo un permiso de su mando para recorrer el mundo con el Protos. Koppen estaba volcado en la carrera, pero todos sus esfuerzos para obtener financiación fueron en vano. Al final, Koppen y sus pilotos Hans Knapp y Ernst Mas compartieron los gastos para participar en la carrera. Uno de los 3 coches franceses, el de Dion Bouton, fue conducido por Bussier Saint-Chaufré. Saint-Chaufré había sido el primero en proponer una carrera alrededor del mundo y se nombraría a sí mismo comisario de la carrera. Un extraordinario noruego que había convencido a Saint-Chaufré por su experiencia en climas árticos de que le resultaría muy útil cuando llegasen a Siberia. Junto con Saint-Chaufré y Hansen, Alphonse Autran y Emmanuel Lascars completaban el equipo de Dion. El revolucionario Motobloc fue el segundo coche francés. Este automóvil tenía el motor y la transmisión en una sola pieza. El equipo del Motobloc estaba integrado por Charles Godard, Arthur Hugh y Maurice Livier. Y a diferencia de los otros pilotos, Godard sabía lo que le aguardaba en la carrera. Ya había participado en la de Pekín a París y conocía las dificultades que les esperaban. El Cysère Naudin, pilotado por Auguste Pons, era el coche más pequeño de la carrera. Al igual que Godard, Pons había participado en la carrera de Pekín a París en 1907. Aunque Pons escapó por poco con vida tras tener que abandonar su pequeño Cysère en pleno desierto del Gobi, tenía plena confianza en que su pequeño y ligero Cysère pudiera llegar al final e incluso ganar. El coche americano es el potente Thomas Flyer, que será pilotado por Montague Roberts. A sus 25 años, Monty es uno de los primeros pilotos de carrera profesionales de América. Monty pidió que George Schuster fuera su mecánico. Un hombre de empresa, Schuster había vivido toda su vida entre motores, ruedas y mecanismos. Las normas de la carrera fueron motivo de discusión entre los pilotos y los fabricantes hasta poco antes del pistoletazo de salida. Uno de los temas más polémicos era si realizar parte del recorrido por las vías del tren cuando las pistas fuesen intransitables. El teniente alemán Hans Koppen describió la reunión en sus memorias. 8 de febrero. Aunque los representantes del coche Thomas insistían en que se debía cruzar Norteamérica sin ayuda de las vías del tren, el resto de los participantes defendían que lo importante era llegar a Alaska a tiempo. Al final no se llegó a ningún acuerdo ni tampoco se tomó ninguna decisión, aunque una vez finalizada la reunión, la mayoría de los concurrentes compartían la opinión de que a partir de Ogden, todos los participantes debían llegar en tren hasta Seattle y desde allí en barco hasta Valdez. Pero Ogden, Seattle y Valdez quedaban aún muy lejos el día de inicio de la carrera. La carrera había despertado muchas expectativas entre todo el mundo y el reportero del New York Times, Walter Williams, cubriría la acción desde un asiento del Thomas Flyer. Antonio Scarfoglio se encargaría de informar al periódico italiano Il Mattino. La carrera saldría en primera página en Estados Unidos, Francia e Italia. Todas las naciones parecen haber puesto parte de su alma en estas máquinas. El Protos pesado y fuerte, dispuesto para la tarea. El Thomas largo e impetuoso como un galgo sujeto por una correa.
El Zust, el Motobloc y el Siser, ligeros y nerviosos. Todos ellos competirán contra nosotros por la victoria. Nos gustaría saber su destino, lo que les aguarda el viaje tanto a ellos como a nosotros. En 1908 la mayoría de las ciudades norteamericanas solo estaban conectadas por ferrocarril. Las máquinas quitanieves no existían y aún no se habían inventado los mapas de carreteras ni las estaciones de servicio. Impertérritos, tras el estampido de una pistola chapada en oro, a las 11:15 de la mañana del 12 de febrero, los pilotos de estos 6 coches salían de Broadway con el objetivo de dar la vuelta al mundo. El primer tramo de la carrera recorría el trayecto entre Nueva York y Buffalo. Cuando los coches circulaban por las calles cubiertas de nieve de los pueblos y ciudades del recorrido, la gente se agolpaba a su paso para saludarlos. Pensaban que solo tardarían 3 días en cubrir los casi 800 kilómetros hasta Buffalo, pero ninguno de los pilotos había previsto el castigo al que se verían sometidos los mejores automóviles del mundo. Y eso, que estas eran las carreteras buenas. Ya se notaba la presión a la que estábamos sometiendo al coche. Los brazos radiales que mantenían ajustadas las cadenas de transmisión se estaban torciendo. Cada vez que el coche hacía un movimiento brusco, teníamos que meternos debajo con un gato para enderezarlos. Se eligió empezar la carrera en el mes de febrero para que al llegar los coches a Alaska, el estrecho de Bering pudiera servir como puente de hielo hasta Rusia. No obstante, en 1908, el este de los Estados Unidos sufre uno de los peores inviernos de los que se tiene noticia. Tras la lluvia helada, llegan montañas de nieve. A través de Poughkeepsie, Hudson, Fonda, Albany, Utica, Syracuse, Geneva y Rochester, la nieve era el enemigo de todos los equipos. Había que apartarla a paladas, embestirla o sortearla. Pero las dificultades no eran suficientes para impedirles continuar hacia París, como señala Walter Williams del New York Times. 15 de febrero, Rochester. El capitán Hansen se sentía muy optimista con el transcurso de la carrera. Decía, llegaremos a París o encontrarán nuestros cuerpos tirados junto al coche. Los caminos al norte del estado son atroces y los pilotos están indignados. Hasta las carreteras principales están bloqueadas. En algunos lugares hay hasta 3 o 4 metros de nieve y nadie hace nada por despejar el camino. 16 de febrero, Syracuse. Nos hubiera sido imposible atravesar esta pared de nieve a base de pala. Tuvimos que desviarnos de la carretera principal y continuar a través de un campo del cual el Zust y el de Dion habían tenido que salir con la ayuda de 8 caballos y 4 horas de esfuerzo el día anterior. En el albor del automovilismo, los caballos seguían realizando un gran servicio. Y en el estado de Nueva York, densamente poblado, esta carrera alrededor del mundo era la noticia del día. Por eso, cuando los pilotos necesitaban ayuda, no tenían que ir muy lejos para encontrarla. Se rompían las cadenas de transmisión, había que cambiar las ruedas y deshacerse del peso innecesario. Y encontrar combustible de buena calidad era complicado. Aunque había estaciones de repostaje oficiales, los participantes tenían que pedírsela a veces a la gente que se encontraban a su paso. Se podía comprar gasolina en cualquier parte y era tan barata como el barro. 4 litros por solo 25 centavos, un marco. Pero claro, pronto veríamos que la calidad no era mucho mejor que la del barro. El Zust italiano sufrió problemas mecánicos, pero no fueron las únicas dificultades. El equipo italiano también fue víctima de su popularidad. Aunque este patriotismo es espléndido, no nos ayuda a avanzar. Hemos perdido un tiempo muy valioso, un tiempo esencial para mantener un puesto avanzado en la carrera. A Rochester llegamos 2 horas tarde y luego tuvimos que quedarnos otras 7 horas hasta digerir los banquetes, los discursos y las canciones.